Buenos días, ladies and gentlemen. Bendecido martes. Como siempre damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Y vamos a develar un poco lo que es la primera carta de Timoteo. Esta carta, junto con la segunda de Timoteo y Tito, forman parte de las llamadas epístolas pastorales, cuyos temas principales son dedicados a consejos y trabajos del pastor. El estilo de este escrito es diferente a los demás de Pablo, porque fueron dirigidas específicamente a hombres. A estos hombres a quienes Pablo consideró sus discípulos y colaboradores en el ministerio. El contenido de estas cartas, más que considerar los asuntos estructurales de la iglesia, nos muestran los roles de los pastores en su llamado, carácter y servicio a la iglesia, donde fueron colocados como obispos del Señor. En este sentido, Timoteo fue llamado para ser pastor de una iglesia. Comenzamos dando por sentado que Pablo fue el autor de la carta, porque a diferencia de algunos eruditos que ven en las cartas vocabularios, cronologías y estilos diferentes a las cartas eclesiásticas, estas diferencias no resultan conflictivas. Si consideramos que los escritores de Pablo suelen adaptar un vocabulario y hasta un estilo distinto, propio del tema y a la persona a quien se está dirigiendo la carta. Por lo tanto, la conclusión de la mayoría es que Pablo es el autor de esta primera carta. Esta que escribió probablemente después de que terminara el libro de los Hechos. Después de ir a Macedonia, unos 2 años de haber salido de la cárcel, más o menos esto es lo que se ha estudiado de la cronología de esta carta. El nombre del destinatario de la carta es Timoteo, cuyo significado es el que venera a Dios, siendo un nombre apropiado porque el carácter de Timoteo hizo honor a esa definición. Timoteo fue un hijo de un matrimonio mixto. Su madre era judía y su padre era griego. Fue enseñado en su infancia con las escrituras del Antiguo Testamento por su abuela Loida y su madre Eunice. Esto lo podemos ver en 2 de Timoteo 1:5. En el segundo viaje misionero, Pablo escogió a este joven, quien tenía una fe sincera, y después de circuncidarlo, esto lo podemos ver en Hechos 16:1 y siguientes, por causa de los judíos, llegó a ser uno de sus más cercanos colaboradores y uno de sus más fieles discípulos. La elección de Timoteo por parte de Pablo no pudo ser mejor. El testimonio escuchado entre los hermanos de Listra, su ciudad natal, y del Icónico hablaban bien de él, y esto lo podemos ver en Hechos 16:2. Si bien era muy joven y quizás con un carácter medio tímido, se constituyó en un modelo de conducta para los pastores de cada generación. Su vida llena de amor, fe y pureza, esto lo podemos ver en 1 de Timoteo 4:12, fueron sus mejores referencias. Timoteo fue una combinación de muchos dones especiales. Esto lo podemos ver en 2 de Timoteo 1:6, pero sobre todo con una probada fidelidad. 1 de Corintios 4:17. Fue profundamente amado por Pablo. 2 de Timoteo 1:2. Hasta desear que estuviera con él al frente del martirio. 2 de Timoteo 4:9 y 4:21. Primera de Timoteo tiene una riqueza teológica y ética. Esto lo mencionamos por su aporte relacionado entre la doctrina y la ética.
así como la creencia y la conducta. Como es una carta pastoral, no se mencionan detalles acerca de la manera como se gobierna la iglesia. Sin embargo, en los consejos personales a Timoteo, el apóstol Pablo deja algunos aportes significativos aplicables a la vida de la iglesia también. Se nota, tanto en esta carta como en la de Tito, la lista de características de los obispos y de los diáconos, únicas en todo el Nuevo Testamento. Encontramos la respuesta en la carta misma. Al principio Pablo escribe: como te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandaras a algunos que no enseñen diferente doctrina. Esto está en 1 de Timoteo 1:3. Pablo quiere imprimir en Timoteo por escrito lo que ya en persona le había encomendado que hiciera cuando lo dejó en Éfeso, especialmente con respecto a oponerse a los que estaban enseñando doctrinas falsas. Siguiendo la misma línea, un poco después, en el primer capítulo, escribe: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia. Esto está en 1 de Timoteo 1, 18-19. Más adelante Pablo dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. Esto lo podemos ver en 1 de Timoteo 3, 14 y 15. Al final de la carta, Pablo le hace esta exhortación a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Esto lo podemos ver en 1 de Timoteo 6:12. Esta carta es necesaria estudiarla en todo tiempo, y si bien pareciera que todo su contenido está dirigido solo a los pastores, la verdad es que muchas de las recomendaciones de Pablo al joven ministro se aplican a la vida de cada creyente, y en especial a todos aquellos que componen la iglesia como verdaderos obreros del Señor. Adentrémonos en este nuevo estudio con la pasión que nos despierta la palabra del Señor, con un corazón sediento, con una mente dispuesta al nuevo aprendizaje y con una voluntad presta para vivir y aplicar esta palabra. Amén. Que tengan excelente y bendecido día.